El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Sopla aliento de vida sobre tu pueblo, Señor. Trae sanidad y medicina a nuestro cuerpo, Padre. Nuestra alma se regocija en ti, y como dice tu misma palabra, Señor, que no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios, Señor, porque tú eres quien nos sana, tú eres quien nos perdona, tú eres quien nos guía, tú eres quien dirige nuestros pasos, Señor, y nos permite, Señor, el fortalecernos en ti, Padre, el alentarnos en ti, el proclamar que tú eres nuestro Dios precioso, nuestro Dios amado, el Dios omnipotente en quien esperamos y en quien confiamos, Padre. Gracias por lo que vas a hacer hoy, Padre, por las sanidades que estás impartiendo, Padre, porque estás, Señor, sanando, Señor, cada célula, Señor, cada tejido, cada órgano, Padre mío, en tu nombre, Señor. Ministramos, Padre, y en tu nombre se levantan de esos lechos, Padre. Presentamos los diagnósticos de los que han dado los médicos, Padre. Señor, tú eres el médico amado, Señor. Y yo creo lo que dice tu palabra, Señor, que en Jesucristo tú cargaste nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y que por tus llagas hemos sido curados, Señor. Y envío esa palabra, Señor, a cada familia, a cada lugar, Padre, a cada sitio, Señor, porque eres el Rey eterno, eres nuestro Dios en quien esperamos, en quien confiamos, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias porque hoy veremos tu gloria, tu majestad. Nos enseñas a caminar contigo, nos enseñas a vivir para ti, Padre. Alentarnos en tu amor, alentarnos en tu gracia, alentarnos en tu bondad, Padre. Muchas gracias, Padre. Eres Dios de amor, eres Dios perfecto, eres el Padre de misericordia, Señor. Enséñanos tu palabra, que tu palabra traiga vida, Padre, traiga dirección, traiga esperanza, Padre. Nos fortalezcamos en la fe, Padre, creyendo que tenemos un Dios maravilloso, un Dios poderoso, que no nos suelta, sino que nos atrae cada mañana, cada tarde, cada noche, Padre, y que podemos descansar, Señor, en tu gracia maravillosa, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias te damos. Enséñanos esa palabra, que quede impregnado nuestro corazón de esa palabra, Señor, que nos enseñe a vivir, a traer más luz a nuestro interior, conocimiento y revelación de tu nombre, Padre. Muchas gracias. Bendigo a tu pueblo, Señor. Muchas gracias, y también bendigo tu nombre eterno, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno momentos como estos, estar juntos y sobre todo experimentar esa presencia maravillosa de parte de Dios. He estado casi toda la noche pidiéndole una palabra al Señor, y es maravilloso cuando entramos en ese tiempo. Pudiera darle testimonio de muchas de las cosas que suceden aquí cuando estoy preparando todos estos momentos para tener primeramente una comunión con Dios, pero también para invitarte para que nos unamos en este tiempo de oración, en este tiempo de la gracia de Dios. Y una de las cosas que el Señor colocaba en mi corazón, y inclusive le decía al Señor, necesito que nos aliente en tiempos como estos, que nos des esa palabra de vida, esa palabra de gracia que tanto necesitamos, porque a veces pasamos por momentos bien difíciles y solamente nos queda la presencia de Dios para apoyarnos en ello. Y una de las cosas que inclusive en el compartir de la palabra del día de ayer, que lo estaba haciendo mi hermano Diego Echeverría, y unas expresiones que él dijo, y a mí me fascina cuando él está compartiendo la palabra, porque lo pone uno a pensar. Si uno está distraído, no va a tomar ninguna de las palabras, pero hay palabras tan directas que Dios habla cuando Él está compartiendo, y me gozaba ayer escuchándole cuando está impartiendo la palabra, y hubo cosas que me dejaron pensando, y que en la noche y aún en la madrugada le preguntaba al Señor, y unas preguntas que nos hacíamos inclusive por alguna situación. Anoche compartíamos con mi esposa, y yo le hacía una pregunta a ella, y una pregunta de reflexión, y es la misma que quiero hacerte hoy, mi hermano, mi hermana, y es: ¿realmente le creemos a Dios?
Y me acosté preguntándole al Señor, Señor, ¿realmente hemos creído en ti? ¿Realmente tenemos nuestra confianza en ti? ¿Te hemos conocido como el Dios Todopoderoso o simplemente son palabras que repetimos, pero con nuestras acciones y con nuestro diario vivir? Me pregunto, y nos hacíamos la pregunta con mi esposa, ¿realmente hemos creído en Dios? Si te damos una respuesta rápida, decimos, sí, claro, creemos en Dios, por eso nos unimos, por eso oramos, por eso cantamos, por eso leemos la Biblia, por eso hablamos de Él. Pero era la pregunta que yo le tenía en el transcurso y de esta mañana fue bien interesante, tal vez a las 3 de la mañana cuando el Señor me hacía como unas reflexiones y me ponía en el corazón y justamente era una de las palabras una de la sección de la enseñanza que el pastor Diego nos compartía el día de ayer y quiero leer un texto tal vez lo hemos meditado en algunas ocasiones. En el libro de Hebreos, siempre hemos tomado la definición de la fe en el versículo 1, que es muy conocida para todos y tal vez algunas de las personas que me están escuchando a lo mejor no la conocen muy bien, pero he dicho muchas veces que la mejor definición de la fe está ahí en el Hebreos 11:1, pero me quedé meditando y era algo que me confrontaba esta mañana el Señor para también compartir contigo y me ha hecho reflexionar algunas cosas. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Empezamos a caminar con eso y algo que reflexionaba en torno a lo que el Señor me está hablando y es, todos tenemos fe. Ninguna persona vive sin fe. Así sea fe para no creer en Dios, porque se necesita, dijo alguien, tener mucha fe para no creer en Dios, viendo toda la creación, viendo cómo Dios nos ha hecho, nos ha formado, cómo vemos en los animales, en la creación, en las ciudades, no importa el lugar donde esté. Toda la creación de Dios da testimonio y eso lo escribe Pablo, creo que escribiéndole a los Corintios. ¿Cómo podemos negar la existencia de Dios en todo lo que vemos? Necesitamos mucha fe para no creer en Dios. Pero es interesante que a veces inclusive en algunas ocasiones he hablado de 4 tipos de fe que generalmente las personas tienen. Si yo estoy sentado en una silla, yo no tengo que ponerme a mirar si esta silla va a aguantar mi peso o no, sino que en plena confianza, porque fe es confianza, me apoyo, me siento en esa silla sabiendo que ella me va a sostener. Igualmente, si voy a encender la luz, voy y busco un switch donde se enciende sé que va a prender la luz y simplemente yo acciono ese botoncito y sé que va a alumbrar algún bombillo. Lo hago por algo muy natural. Esa es la fe que Dios espera que nosotros tengamos apoyados o nos apoyemos en Él. Por eso es una clara fe. Esa fe se llama fe natural. Cuando me voy a poner en pie, sé que voy a caminar porque, Dios me ha dado la capacidad, si no reconozca que Él sea. Pero es una clase de fe. La otra fe que habla la Biblia, la fe como salvación. Creer que Jesús murió por mis pecados, que Él pagó el precio y que le abro mi corazón y me puedo apoyar completamente en ese nombre y que fuimos, como dice, me gusta el texto de Romanos 5:1, justificados pues por la fe, dice ahí, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pongo mi confianza en Él, creo que Él pagó el precio, me justifica delante de Dios y me ha dado una salvación. Es la fe que se necesita, es la oración de fe que inclusive invitamos a muchas personas para que hagan y se apoyen en ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Creo que Él pagó el precio por mí. Que me redimió por su sangre preciosa. Pero también está la fe como, y la menciono muchas veces, la fe como el fruto del Espíritu Santo, que me ayuda a confiar y hay varias interpretaciones, algunas versiones cambian esa palabra fe ahí donde está mencionado el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5:22 y 23.
en confianza absoluta de que puedo esperar, puedo confiar, puedo saber que Dios está de mi parte, que me va a ayudar, que me va a alentar, pero también la confianza y cuando enseño sobre el fruto o el carácter de Jesús, el fruto del Espíritu Santo en todos aquellos que hemos creído, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, se comienzan a manifestar y está la lista de nueve características del fruto del Espíritu Santo en nosotros o el carácter de Jesús en nosotros. A veces me gusta traducirlo mejor de esa manera, y uno de ellos que menciona justamente es la fe, al menos así la menciona en la Biblia Reina Valera del 60, pero también a veces cuando estoy hablando de la fe es la confianza que Dios nos da para creer que las circunstancias van a cambiar, para creer que personas que están a nuestro lado, por difícil que haya sido, yo sé que la bondad de Dios le va a alcanzar y se va a quitar el velo que hay en sus corazones, que mis hijos, mis hijas, que nuestros hijos, nuestras hijas van a llegar a los pies del Señor por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, que las personas que nos hacen daño van a reconocer que hay un Dios poderoso que hace justicia y que está de nuestra parte. Es algo bien maravilloso, y esa fe está sustentada por las promesas de Dios. Pero también hay una cuarta fe que puedo discernir en medio, o me gusta compartir en medio de la lista o según los contextos que habla la palabra, que es la fe como don. La fe como algo que creo que se va a desarrollar así las cosas sean más complicadas, y esa fe la menciona cuando en 1 Corintios capítulo 12, cuando está mencionando los diferentes dones del Espíritu Santo. Entre ellas está hablando de la fe. ¿Cuál de ellas estamos desarrollando? Ahora, es buena la definición de la fe aquí en Hebreos 11:1, porque es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay unos pasos bien importantes y bien pudiera hacer una pregunta con todo respeto a mi hermano o mi hermana. ¿Tienes tu fe? ¿Realmente? ¿Crees que Dios va a orar y te has apoyado en Él? Y hay una mezcla, y ese es el cuidado que el Señor me decía. Dile a mi pueblo que tenga cuidado, porque muchos se han ido desviados han contaminado la fe y simplemente le han compartido algunas cosas que no son de Dios. En días pasados estaban buscando en uno de los programas que tenemos de lo que Dios nos ha puesto a hacer en alguna región de Colombia. Estamos transmitiendo a través de una emisora comunitaria, y tenemos un espacio que nos han cedido a un precio muy económico, y es importante porque la palabra llega a diferentes lugares, y estaban buscando temas o alguien que nos ayudara a compartir temas sobre la familia, y nos dieron algunos enlaces para que transmitiéramos. Pero cuando estábamos escuchando sobre estas enseñanzas, nos dimos cuenta que sí llevan y dan algunas enseñanzas en cómo compartir o cómo levantar una familia, pero al escuchar las enseñanzas simplemente eran más según la corriente del mundo que según lo que está dirigido en la palabra del Señor. Estuvimos orando al Señor y algo que nos encomendaba era que nosotros mismos estuviéramos compartiendo estas enseñanzas donde en esos hogares Dios fuera glorificado. Y una de las cosas que hemos podido entender, mi hermano, mi hermana, es que Dios es celoso con su palabra y honra a todos aquellos que se afirman en Él. Pero hay unos pasos bien importantes para desarrollar esa fe, esa confianza, para que se manifieste ese fruto de la fe como don, pero también ese don de la fe manifestado en sus hijos, que al fin y al cabo, cuando estoy hablando de la fe como don, son las herramientas que Dios nos da para extender la palabra, para ser testigos, para afirmar, como leíamos ahí en Isaías 35, nuestras rodillas, para levantar esas manos cansadas, para decirles a los de corazón apocado, levantados, Dios mismo viene con galardón, con premio. Es lo primero, y creo que la clave de este versículo, aunque aquí en el capítulo 11
testimonio de personas que le creyeron a Dios, le creyeron a la promesa, y hay expresiones, y cada vez que leo este capítulo veo esa manifestación de Dios y lo que nosotros tenemos que hacer, porque al fin y al cabo la palabra, la Biblia nos enseña, o lo que está escrito en ella es cómo hacer para vencer y qué cosas también no debemos hacer. Y es un manual, por eso se llama testamento, porque está escrito ahí lo que podemos alcanzar si ponemos nuestra confianza en Dios, pero también lo que nos puede detener si nos desanimamos, si no somos persistentes, si no desarrollamos una fe que empieza como una semilla, pero la fe no se puede quedar como una semilla. Comenzamos a través de esa fe, si vamos a hablar de la fe como don, ver milagros y cada vez vamos viendo milagros mayores, pero la vamos desarrollando a medida que vamos poniendo nuestra confianza en Dios. Y justamente ahí en el capítulo 11 de Hebreos, me fascina en el contexto que está hablando, o más adelante, después del versículo 1, porque la fe es simplemente, yo puedo poner la fe en otras cosas, puedo tener la certeza de que va a obrar en nuestra vida. Inclusive hay movimientos que simplemente no por el poder de Dios se espera que suceda algo, sino porque creen en algo y suceden las cosas porque así creen. Inclusive hay un tipo de fe que es una fe que de las tinieblas, que manifiestan y creen la manifestación de demonios, inclusive, y suceden cosas porque han puesto su fe en eso, inclusive en objetos. Yo puedo tener algo guardado que pongo mi fe y que la llevo conmigo, simplemente va a suceder algo. Un ejemplo, ayer salimos a un lugar con mi esposa, con mi hijo, y mi hijo estaba buscando una billetera que necesitaba, y entramos a un lugar y dialogando con él, dice, he escuchado, en la confianza que tenemos, he escuchado que comprar una billetera que tenga un color rojo, eso trae plata. Y yo le decía, esa es la fe que el mundo simplemente le ha puesto, y no ponen no ponen su fe en aquel que realmente lo sustenta. Pensamos que teniendo cosas viene la bendición, y lo único que trae la bendición es la presencia de Dios a nuestra vida. En el versículo 6 de este pasaje, en Hebreos 11:5, voy a leer primeramente, hay un ejemplo de un personaje que me ha fascinado siempre, y que sobresale sobre todos los demás, aunque cada uno paga un precio diferente. Dice en el versículo 5 de Hebreos 11, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque Dios lo traspuso, y antes que fuese traspuesto, dio testimonio de haber agradado a Dios. Cuando empezamos a caminar en un conocimiento de Dios, nuestro anhelo no tiene que ser agradar a las otras personas, ni demostrarle a los demás cuánta fe tenemos. Y a veces nos preocupamos tanto por demostrarle a la gente, a nuestra familia, a nuestros hijos, la fe que tenemos, y nos olvidamos de lo más importante, que el estilo de vida, que lo que pidamos, que en aquellos que nos centramos sea que agrade a Dios. Y siempre cuando estoy hablando de este versículo, lo conecto con lo que el Padre hizo con el mismo Señor Jesucristo en el momento que se hizo bautizar. Y hay un contexto bien interesante, y he compartido en algunos devocionales en relación a este texto, porque cuando Él obedece a lo que el Padre le dice, que inclusive ha tenido estorbos, y si el Señor lo permite, esta semana podemos compartir algo de eso. Se encuentra con Juan el Bautista, esto ahí está en Mateo capítulo 4, en el momento que va al Jordán, y Juan el Bautista está salen de la ciudad de ser bautizado, y viene Jesús y le expresa al Señor Jesucristo que necesita que lo bautice, y Juan el Bautista trata de estorbarle en una palabra, no lo dice textualmente en la palabra, pero sí él le dice, antes al contrario, tú vienes a mí y tú eres el que, dice Juan el Bautista, el que más bien me tiene que ungir o poner las manos, qué sé yo, pudiéramos sacar muchas conclusiones. Y hay una palabra que Jesús le responde a Juan el Bautista, y le dice, no, es necesario que cumplamos todo lo que está escrito, toda la ley y todo lo que los profetas hicieron. A veces queremos hacer cosas, o Dios nos invita a cumplir ciertos requisitos que no nos van a costar, que simplemente se necesita fe, se necesita un actuar.
Y a veces por el conocimiento que tenemos de la palabra, nos saltamos procesos que Dios necesita hacer con nosotros. Y a veces al evitar esos procesos simplemente no vamos a ver la manifestación de Dios porque nos llenamos tanto de nosotros mismos que se nos olvida que lo más importante es llenarnos de la presencia de Dios y permitir que el Espíritu Santo traiga un fluir en nuestra vida. Sí, hay muchas cosas que nos desaniman. Creo que todos hemos pasado por momentos de desánimo. Pero cuando nos enfocamos en cuál es el propósito de vida, cuál es el llamado que Dios nos ha hecho, dónde ponemos nuestra mirada, y creo que el ejemplo de que está hablando aquí la Biblia en Hebreos 11:5, en el caso de Enoch, no se menciona mucho la palabra. No habla, inclusive hay un libro escrito, es un libro apócrifo, es decir, que no está reconocido dentro del canon bíblico, que es justamente el libro de Enoch. Y es bien interesante, dice palabras que es difícil de comprender, pero que dan testimonio de la grandeza de Dios. Lo único que podemos decir a la luz de este versículo 5 de Hebreos 11 es que fue tanto el propósito de caminar con Dios que él dice que no vio muerte, fue traspuesto. Igual que en el caso del profeta Elías. Y este personaje, y da testimonio aquí la palabra, que antes de ser traspuesto, antes de ser llevado, dice, dio testimonio de haber agradado a Dios. En el caso del Señor Jesucristo, una vez que obedece, que cumple la ley y los profetas, como le dice a Juan el Bautista, vino la voz del cielo que le dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y vuelve a ocurrir más adelante cuando está con su círculo íntimo de discípulos, que era Jacobo, Juan y Pedro. Era con los tres que más estaban juntos, y llega el momento de la transfiguración, ya terminando el ministerio aquí en la tierra, el Señor Jesucristo, de lo que Él vino a hacer. Hay un momento en que los lleva a un sitio, se ponen a orar, viene la manifestación del Padre, y justamente Pedro trata de interrumpir ese pasaje. Eso está ahí en Mateo capítulo 16. Y comienza a interrumpir, y Pedro se llena tanto de emoción, y todavía lo religioso estaba en su corazón, y dice, oiga, qué bueno levantar 3 enramadas aquí, una para Moisés, otra para los profetas y otra para Jesús. Y el Padre le dice, silencio, no te distraigas. Y al leerlo el pasaje, al menos como yo lo interpreto en ese momento, es como si un momento de la manifestación de Dios, Pedro en sus emociones interrumpió algo interesante que estaba pasando, que inclusive el Padre tiene que intervenir, y él le dice que solamente escuche lo que dice el Señor Jesucristo. A él oíd, dice ahí la palabra. Pero hay una frase que también repite ahí, que justamente le dice el Padre, este es mi hijo amado, refiriéndose a Jesús, y en él me tengo complacencia. De ahí nace una pregunta, mi hermano o mi hermana, ¿qué tanto en nuestro estilo de vida estamos complaciendo de Dios? A veces no nos damos cuenta, pero constantemente es una queja constante. Hablamos más de las enfermedades que tenemos que de la gloria de Dios. Que la fe que tenemos en Él, de que en cualquier momento va a traer sanidad, va a traer provisión, va a traer bendición, va a abrir camino, va a traer libertad, va a liberar nuestros hijos. Hablar de la esperanza que tenemos y de las promesas que Dios nos ha dado. Ahí comienza el desarrollo de la fe. Y ese es el estilo de vida, que no estamos buscando a Dios por los milagros, sino por lo que Él es en nuestra vida, por lo que Él ha hecho. Y el milagro más grande que siempre digo yo, que Dios ha hecho en nuestra vida, es justamente la salvación. ¿Acaso Dios no puede volver el corazón de nuestros hijos, que se han rebelado inclusive contra nosotros y contra Dios? ¿Acaso Dios no puede solucionar un conflicto que haya en una pareja que con sueños, con ilusiones, salieron a hacer una aventura, y de pronto en el camino tuvieron las distracciones que nunca faltan por las ambiciones, porque el diablo sabe lo que toca en el corazón de la persona para interrumpir los propósitos de Dios, y se convierte en una lucha, y a veces nos damos por vencidos y pensamos que todo está acabado, que todo está terminado. Pero cuando nos apoyamos en ese Señor, Él puede transformar los corazones, mudar el corazón inclusive. Lo hizo con Saúl.
y sirvió a Dios al menos con integridad un tiempo, aunque después se desvió. Pero hay cosas que Dios los puede hacer mucho más abundante de lo que nosotros esperamos, y así lo dice la palabra. Esa es una vida que glorifica a Dios y que Dios espera que se manifieste en cada uno de nosotros. Y es importante mantenernos en esa seguridad de que tenemos un Dios poderoso, de que lo que Él declaró sobre nosotros lo va a cumplir, pase lo que pase, mi hermano o mi hermana. Qué bueno es tener esa confianza, y esa confianza es que quiero hablarte esta semana, de que te apoyes en el Señor, que haya esa voz del cielo que te diga, que puedas escuchar, o quizás no escuche una voz, simplemente le digas: Señor, yo me quiero comprometer contigo, quiero caminar contigo, quiero recibir esa aceptación de parte tuya, que lo único que me importa, Señor, es un estilo de vida donde pongo mi fe, mi confianza, mi seguridad, mis negocios, mi salud, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo coloco en tus manos, y te pido que me des sabiduría para hacer las cosas conforme tú te has propuesto. Que venga un momento, esa convicción del cielo, o mejor, esa voz del cielo que diga: hija, hijo, me complace lo que estás haciendo, porque a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, has seguido adelante. Viene el tiempo de reposo, viene el tiempo de la manifestación de Dios para su vida, y todas las lágrimas y los temores que han habido en tu corazón van a desaparecer, porque la gloria del Señor se manifiesta en ti. Yo lo creo, yo lo declaro sobre ti. Afirma tu corazón, mi hermano, mi hermana. Dígale: Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a desarrollar una fe y una confianza en ti. Mañana le compartiré algo más de lo que el Señor me ha venido diciendo, en los pasos que son importantes hacer para mantenernos en esa fe y esa confianza, para tener una fe genuina realmente en nuestro Dios Todopoderoso. Que te oramos y le decimos: Padre, yo te doy gracias por momentos como estos, por días como estos que nos despierta con tu palabra, que nos anima, que nos sustenta, Padre, que nos dirige y que nos permite, Señor, de poder estar firmes, Señor, a no flaquear, Señor, ante las circunstancias que estamos viviendo, Padre, sino al contrario, afirmarnos sabiendo que tenemos un Dios para el cual nada es imposible, Señor. Ayúdanos a apoyarnos en ti. Despierta la fe en mi hermano, en mi hermana. Quita las dudas, Padre, los temores que han venido asaltando sus corazones, los síntomas que han habido en los cuerpos, Señor. Que más bien al contrario, Señor, tu presencia y tu Espíritu Santo traiga esa convicción de tu poder glorioso que se manifiesta, y lo que estamos viviendo, lo que estemos pasando, Señor, sea para manifestar la gloria tuya, Señor, en todo lo que emprendemos y en nuestra vida diaria, Padre. Fortalece la fe de tu pueblo, Padre, lo necesitamos. Ayúdanos, Padre. Sin ti nada podemos hacer. Tú mismo lo dijiste, lo dejaste registrado en tu palabra, Señor. Dejo en tus manos estas vidas, Señor. Sigue ministrando con esta palabra, Señor, guiando, sosteniendo, pues tú eres el Dios Todopoderoso. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano o mi hermana. Que la gloria de Dios vaya delante de ti, abriendo camino, y traiga sustento, abrigo y sanidad sobre ti. Le habló su pastor Islán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.